corto Omegaverse hecho con IA y editado por solo Omegaverse. Dos mundos distintos, pero destinados a cruzarse. Ryan Park, el chico que todos miraban. Y Min Jae, el que prefería observar en silencio. En ese momento, ninguno imaginaba cuánto cambiaría su vida. Min Jae encontraba paz entre libros. Lejos del ruido, lejos de todo. Era sencillo, tranquilo. Y completamente ajeno a lo que estaba por comenzar. Disculpa, esa es mi pelota. A veces, el destino no avisa, solo llega. Y ese día, llegó en forma de una pelota que rodó directo hacia él. Ryan no solo era talento. También era presión. Notas, expectativas. Y una vida que parecía perfecta, pero no lo era. Entonces, ¿nos vemos hoy en la biblioteca? Sí. Lo que empezó como algo simple. Un favor, una excusa para coincidir. Se fue volviendo costumbre. Ryan, que nunca pedía ayuda, ahora encontraba razones para quedarse un poco más. Ponte a leer. Entre páginas abiertas y silencios compartidos, la distancia entre ellos comenzó a desaparecer. Ryan intentaba concentrarse. El 11 tengo un partido, ven a verme. Pero terminaba mirándolo. Y Min Jae fingía no notarlo. Aunque su corazón ya iba más rápido de lo normal. Deja de mirarme. No quiero. Las conversaciones dejaron de ser solo sobre estudios. Ahora hablaban de sus días. De lo que les gustaba. De lo que soñaban en silencio. Y sin darse cuenta, ya no era solo compañía. Era refugio. Hijo, estudias mucho, pero estoy esperando que me presentes a alguien. Min Jae tenía un hogar cálido. Un lugar donde siempre lo esperaban. Abuela, aún no hay nadie. Y donde las preguntas simples empezaban a tener respuestas más complicadas. Los mensajes llegaron sin aviso. Primero cortos, luego constantes. Que poco a poco se volvió necesario. Espero verte en mi próximo partido. Caminar juntos por el campus se volvió algo natural. Sin esfuerzo, sin promesas. En la cancha, Ryan siempre daba lo mejor. Pero esa vez, había alguien mirándolo diferente. No era el público, ni los aplausos. Era una sola persona. Y eso lo cambiaba todo. Todo el estadio grita mi nombre, pero mi mundo solo se detiene cuando tú me miras. Por favor, dame la oportunidad de ser tu novio. Sí, quiero ser tu novio. Cuando el juego terminó, Ryan no pensó en la victoria. Pensó en Min Jae. Min Jae guardó ese momento como algo valioso. Ese día lo recordaré siempre. Como si supiera que no todos los instantes felices duran para siempre. Y aún así, decidió quedarse ahí. La cercanía creció, de forma silenciosa, pero constante. Las miradas duraban más. Y lo que sentían, ya no podía seguir ocultándose. Hijo, te veo un poco cansado, no lo tomes a mal, pero esos síntomas yo los conozco. Su abuela lo notó de inmediato. Podemos confirmar que sí está embarazado. Y fue ahí, en un lugar frío y silencioso, donde todo cambió. Min Jae escuchó esas palabras. Los resultados confirman que estás embarazado. Entiendo que es una noticia difícil. Tómate tu tiempo. Y por un momento, dejó de entender el mundo. Estoy embarazado. No era algo que esperaba, ni algo para lo que estuviera listo. Pero aún así, era real. Hermano, pronto estará en las grandes ligas. Cuando seas famoso, no te olvides de nosotros. Mientras tanto, Ryan seguía con su vida, rodeado de amigos. Imagino que ya estás estudiando para corregir esas notas. Pero no todo era tan simple. Las expectativas, las exigencias y la presión de ser el mejor. Sí, padre. Eso espero, no voy a dejar que arruines tu futuro por unas notas. Pesaban más de lo que dejaba ver.
Ryan estaba acostumbrado a resistir, pero no a perder el control. Y en la cancha, esa presión empezó a notarse. Jugaba, pero no estaba presente. Pensaba, pero no encontraba respuestas. Algo dentro de él ya no estaba en su lugar. Estoy embarazado. Min-jae dudó antes de hacerlo, pero al final decidió hablar, porque había cosas que no podían quedarse en silencio. No bromees así. Eso no puede ser posible. No ahora. Ryan no supo cómo reaccionar. Respondió desde la confusión. Y eso dolió más de lo que imaginaba. Después de esa tarde, Min-jae se quedó en silencio, pensando, repitiendo cada palabra. ¿Cómo quieres que reaccione después de lo que dijiste? Cuando se vieron, ya no eran los mismos. Las palabras salieron, pero cargadas de emociones. Me enoja que actúes así. Piensa un poco en mí, en mi futuro. Ryan hablaba desde la presión, Min-jae desde el dolor. Se rompía algo que antes era fuerte. Vete, no quiero verte. El cuerpo no siempre resiste lo que el corazón guarda. Y Min-jae simplemente no pudo más. Todo pasó rápido, demasiado rápido. Y en ese momento, lo único importante era que estuviera bien. Lo siento, pero fue demasiado tarde. Las palabras del doctor fueron suaves, pero pesadas. No hubo explicaciones largas, Doctor, es mi culpa. No es culpa de nadie. solo una realidad. Y en ese instante, el silencio lo dijo todo. Min-jae no lloró de inmediato. Primero, se quedó en silencio, como si algo dentro de él se hubiera apagado. Y luego, el dolor llegó, sin poder detenerse. Afuera del hospital, el mundo seguía, pero para Ryan, todo se había detenido. Las palabras del doctor aún resonaban en su mente. No sabía cómo reaccionar. Era un dolor profundo, silencioso, que lo dejó completamente devastado. No sé qué decirte. El silencio se volvió parte de ellos. Compartían el mismo espacio, pero ya no se sentían cerca. Ryan intentó hablar, Da igual. Ahorita ninguna palabra va a borrar lo que pasó. pero no encontraba las palabras. Y Min-jae ya no tenía fuerzas para escucharlas. Hay dolores que no se pueden compartir. Min-jae lo entendió primero. No era falta de amor. Era que quedarse también dolía. ¿Crees que lo que pasó no me afecta a mí? Ryan no quería perderlo, pero tampoco sabía cómo retenerlo. Y Min-jae no podía quedarse donde todo le recordaba lo que había perdido. Lo sé, pero este lugar está lleno de fantasmas de lo que pudo ser. No puedo sanar en el mismo sitio donde se me rompió el alma. Hijo mío, tú eres realmente fuerte. Sé que saldrás adelante. Gracias, abuela. En casa, Min-jae volvió a ser el de antes. O al menos, eso intentaba. Lo que pasó fue muy doloroso para mí. No llores, todo mejorará. Su abuela no hizo preguntas. Solo estuvo ahí. Como siempre. Tu futuro no se va a arruinar por eso. Para Ryan, nada se detuvo. Las expectativas siguieron. Las exigencias también. Hijo, tranquilo, sabes cómo es tu padre. Pero ahora, todo se sentía más vacío. Mamá, yo lo amo. Y en medio de todo, su mundo se derrumbó, pero ni aún así podía darse el lujo de sufrir. Nuestro nuevo jugador de Omegaverse City Alphas, Ryan Park. El tiempo pasó. Ryan se convirtió en lo que todos esperaban. Un jugador profesional, admirado, exitoso. Pero incluso en la cima, había algo que nunca logró llenar. Expectativas, triunfar y ganar el campeonato. Ryan Park lo tenía todo, o al menos, eso parecía. Porque hay cosas que el éxito no puede reemplazar. Min-jae siguió adelante, construyó una vida tranquila, estable, en silencio, aprendió a vivir con lo que pasó, aunque nunca lo olvidó. ¿Cómo has estado? Y entonces, como si el tiempo no hubiera pasado,
Volvieron a encontrarse. Sin preparación. Sin aviso. Anota tu número. Solo 2 personas. Con una historia que nunca terminó del todo. Ryan dudó. Pero esta vez, no se quedó callado. Un mensaje simple, pero cargado de todo lo que nunca dijo. Min Jae miró la pantalla, sin saber qué sentir. Había pasado tanto tiempo. Y aún así, su nombre seguía teniendo el mismo efecto. Lamento tanto no haber actuado bien. Debí ser tu escudo cuando supimos que venía. Esta vez, no hubo orgullo. Solo sinceridad. No te culpes. No fue tu falta de madurez, fue nuestra inocencia. Éramos jóvenes, imprudentes y no sabíamos que la vida podía ser tan frágil. Ryan habló. No como antes, sino como alguien que finalmente entendía. Y Min Jae ya no escondía su dolor. ¿A qué viniste? No fue fácil, pero fue real. Porque a veces, perdonar no borra el pasado, pero permite seguir adelante. Yo te amo. No quiero vivir una vida sin que estés a mi lado. Y Ryan ya no estaba dispuesto a alejarse nuevamente. Y Min Jae no se veía en una vida sin él. No fue un regreso inmediato. Fue lento, cuidadoso, pero sincero. Como si ambos Te amo. estuvieran aprendiendo a empezar de nuevo. Y cada acción, cada momento era un aprendizaje basado en el cuidado y respeto entre ambos. Sí, estoy embarazado. Y en medio de ese nuevo comienzo, la vida volvió a sorprenderlos. No como antes. No con miedo, Me voy a quedar aquí. Haré lo mejor por ustedes. sino con una calma distinta. El aire se llenó de emoción. Ryan sostuvo la pelota y al lanzarla, el color se expandió suavemente. Min Jae lo miró en silencio. Ryan no dudó esta vez. Se quedó. Escuchó. Cuidó. Porque entendió que amar también es sostener. Su bebé está estable. No hay nada de qué preocuparse. Los días cambiaron. Se volvieron más suaves. Más conscientes. Y por primera vez en mucho tiempo, ¿Alistaste todo? llenos de esperanza. Sí, amor. Entre pequeñas cosas y preparativos en silencio, Ryan no se alejaba de Min Jae. Todo saldrá bien. Sin decirlo, ya estaba listo para quedarse. El tiempo parecía detenerse. Ryan tomó su rostro con cuidado. Y Min Jae cerró los ojos un instante. Un gesto simple, Eres valiente, todo saldrá bien. pero lleno de todo lo que no dijeron. Y en ese silencio, se eligieron otra vez. Amor seguirá tus pasos. Y entonces, llegó. Pequeño, tranquilo. Perfecto. Min Jae lo sostuvo con cuidado. Mientras Ryan, a su lado, no podía apartar la mirada. Porque en ese instante, todo finalmente tenía sentido. Un nuevo basquetbolista. Ryan jugaba con su hijo, porque esta vez, la vida le había dado algo más que un sueño. Y así, entre lo que perdieron y lo que encontraron, eligieron quedarse. Porque algunas historias no terminan cuando se rompen, sino cuando deciden reconstruirse. Gracias por ver hasta el final, tu apoyo es mi inspiración para crear. Nos vemos en una próxima historia.